Estamos hoy listos para darte gloria con todo nuestro corazón. Hola, ¿cómo estás, hermano? Qué gusto y qué honor de verdad poder estar compartiendo con todos ustedes nuevamente la palabra de nuestro Señor. Allá donde tú te encuentras, recuerda siempre, el Señor tiene grandes y poderosas bendiciones para ti y toda tu familia. Decláralo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Acompáñame a hacer una oración antes de comenzar. Cierra tus ojos allá en tu hogar. Y vamos a darle gracias al Señor y vamos a pedirle lo siguiente. Padre poderoso, te damos gracias, amado Rey. Gracias, Señor, por tu gran misericordia que nos muestras día a día. Gracias, Señor, por permitirnos este tiempo, Señor. Este tiempo que tú nos regalas, Señor, para venir a escuchar tu palabra. Que nos permite, Señor, aprender de ti. Que la palabra que has preparado el día de hoy, Señor, sea una palabra que habite en nuestro corazón. Que nosotros la atesoremos, Padre, y que produzca frutos, Señor, en nuestra vida. Que también la podamos poner por obra y compartir a otras personas. Hoy clamamos a ti, Espíritu Santo, para que tú en este momento seas el que nos enseñe, el que nos guíe, el que dirija esta prédica. Nos ponemos en tus manos y te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a comenzar, hermanos, y vamos a continuar hablando del tema del mes, que es usos y costumbres. Durante todo este mes hemos recibido grandes enseñanzas con respecto a este tema y esta es la prédica última relacionada con este tema este año, pero el Señor también tiene una gran bendición para tu vida a través de esta palabra. Pon mucha atención. Primeramente quiero comenzar preguntando ¿qué es una costumbre? Y me di a la tarea de investigar y encontré lo siguiente con respecto a qué es una costumbre. Una costumbre es un hábito o manera habitual de actuar que se ha establecido por tradición o repetición y que puede ser tan arraigada que llega a tener fuerza de ley o norma social informal. Estas prácticas son características de un grupo social, como una familia, comunidad, nación, y se transmite de generación en generación, diferenciando a un grupo de otro. Entonces, una tradición o costumbre es lo mismo y es algo que se empezó a hacer desde hace mucho tiempo y se convirtió en una repetición de esa misma celebración o tradición, y esa tradición llegó a tener tal fuerza que puede ser una ley en algunos lugares o también una norma informal de alguna población, familia o pueblo o nación. Y esto se ha transmitido de generación en generación. Y nuestro país es muy rico en tradiciones y costumbres. A todo lo largo hay muchas tradiciones y costumbres en nuestro país, en este gran país que es México. El título de la prédica se llama Que tus costumbres siempre honren a Dios. Y vamos a ver qué nos dice la palabra acerca de este tema. Quisiera que me acompañaras a leer allá en tu hogar
Marcos 7, del 1 al 9, pero lo vamos a leer en traducción lengua actual. Los judíos, en especial los fariseos, siguen las costumbres de sus antepasados, de no comer sin antes lavarse las manos debidamente. Cuando llegan a su casa, después de haber ido al mercado, no comen nada de lo que compran allí sin antes lavarlo bien. Cierto día se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de Jerusalén. Al ver que los discípulos de Jesús comían sin lavarse las manos, comenzaron a criticarlos. Y le preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no siguen las costumbres que desde hace mucho han practicado nuestros antepasados? Porque comen sin haberse lavado las manos. Jesús les respondió: ustedes son unos hipócritas. Dios tenía razón cuando dijo por medio del profeta Isaías: este pueblo dice que me obedece, pero en verdad nunca piensa en mí. De nada sirve que ustedes me alaben, pues inventan reglas y luego las enseñan diciendo que yo las ordené. Ustedes desobedecen los mandamientos de Dios para poder seguir enseñanzas humanas. Han aprendido muy bien la manera de rechazar los mandamientos de Dios para seguir sus propias enseñanzas. Estaba enojado el Señor Jesús, ¿verdad? Al final les dice: han aprendido muy bien a rechazar los mandamientos de Dios para seguir sus propias enseñanzas. Vamos a entender un poco el por qué los fariseos habían adoptado o habían puesto por costumbre el lavamiento de las manos antes de comer. Hoy en día, hermanos, nosotros desde muy pequeños nos enseñan a que debemos de lavarnos las manos antes de cada alimento y después de ir a hacer nuestras necesidades fisiológicas. Porque nos han enseñado que hay bacterias o virus en el aire, en las cosas que tocamos, en los alimentos, y es necesario lavarlos bien y lavarnos las manos para no adquirir alguna enfermedad o algún virus. Pero en aquel entonces no existían ni conocían nada de eso. Entonces vamos a entender por qué razón ellos adoptaron esa costumbre de lavarse las manos y se la adjudicaron a Dios, cosa que no fue así. Y para eso vamos a tener que ir a la palabra, al libro de Éxodo, capítulo 30, del 17 al 21, en Reina Valera. Si lo tienes ahí en tu casa, acompáñame con la lectura. Habló más el Señor a Moisés: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida al Señor, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Recordemos que Aarón y sus hijos pertenecen a la tribu de Leví, y su descendencia era la tribu de Leví. Y la ordenanza que Dios le estaba dando a Moisés para que se las dijera a Aarón y a sus hijos y a sus generaciones era únicamente para las personas que ministraban el tabernáculo, que servían en el tabernáculo. Y había una consecuencia si no lo hacían correctamente, ¿verdad? Iban a morir si no hacían este lavado de manos o de pies. Porque el tabernáculo, recordemos, era donde se manifestaba la presencia de Dios, donde los sacrificios que ofrecía el pueblo era para buscar el favor de Dios, la bendición de Dios, el perdón de Dios. Recordemos que Aarón fungía las funciones del sumo sacerdote, y una vez al año él entraba del lugar santo al lugar santísimo para que se hiciera la expiación del pueblo, la expiación del pecado del pueblo. Cuando salía
y el Señor había aceptado el sacrificio, les compartía a todo el pueblo lo que el Señor le había manifestado. Entonces era un lugar santísimo, un lugar santificado, y todo el que entraba tenía que tener esa santidad para poder dar el servicio en el tabernáculo de reunión. Los levitas posteriormente también ministraban el templo, el que construyó Salomón, por indicaciones de Dios. Entonces, estas generaciones de la tribu de Leví eran los únicos a los cuales el Señor le dio esta ordenanza o este mandamiento. No a todo el pueblo de Israel, únicamente a las personas que ministraban en el tabernáculo. Pero a alguien se le ocurrió tomar esa ordenanza y enseñársela a todo el pueblo. Y se hizo una costumbre en el pueblo de Israel. Adoptaron eso como si fuera una norma informal, veíamos al principio, ¿verdad? Se volvió una norma y después ellos le adjudicaron que era un mandamiento de Dios. Y es por eso que Jesús se molestaba y les decía que ellos habían entendido cómo desobedecer los mandamientos de Dios. Les decía también que ellos, este pueblo, según le alababa, pero realmente nunca pensaban en Dios. Tal vez esta persona que se le ocurrió eso, había pensado que cada hogar o cada lugar de los hogares del pueblo de Israel fuera un lugar santísimo, ¿verdad? Un lugar apartado del mal. Qué bueno hubiera sido que así hubiera sido la condición de cada hogar, de cada casa del pueblo de Israel. Pero eso no fue así. Entonces, esta costumbre pasó con los años de generación en generación, y es por eso que ellos criticaban y juzgaban en ese momento a los discípulos del Señor. Así es que debemos de tener mucho cuidado en desobedecer los mandamientos que son de Dios o las costumbres que tienen que ver con Dios, y no poner las costumbres que los hombres enseñan o que practican en nuestras vidas. Quiero comentarte algo con respecto a esto. Hace mucho tiempo, cuando no conocía de la palabra de Dios, yo trabajé en una empresa que se dedicaba a la venta de cervezas y tenía al cargo como la supervisión de todo lo que era la Costa Grande y la Costa Chica y la montaña del estado de Guerrero cercanas a Acapulco. Y dentro de mis funciones era supervisar y que la venta creciera, pero una de las funciones principales era que tenía que ir a negociar con cada pueblo, con cada de las personas que ellos elegían, ya sean los ancianos, el comisario o la comitiva, la fiesta patronal del pueblo. Y de qué forma la empresa los iba a apoyar y de qué forma ellos también nos iban a comprar el producto y cómo nos lo iban a pagar. Era una situación de un negocio. Ganaban ellos y ganábamos nosotros. Dentro de esas charlas, un día preguntándoles a los ancianos, les dije, ¿desde cuándo celebraban esa fiesta patronal? Y me decían, desde hace más de 80 años se puso como día esta fecha para poder celebrar la fiesta del pueblo, la fiesta del santo patrono del pueblo. Investigando un poco, normalmente cuando una población llegan a una región, comienzan a tener casas alrededor de ese lugar. Posteriormente vienen gente de la iglesia, de las poblaciones más cercanas o más grandes, a instituir una iglesia en el lugar. Y la finalidad de instituir una iglesia dentro de esa comunidad es de que las personas que viven allí se acerquen y puedan escuchar la palabra de Dios y puedan buscar el favor de Dios, la bendición de Dios y darle gracias por la tierra que tienen o las cosechas. Esa es la finalidad de una iglesia en esas regiones. Posteriormente y equivocadamente, alejado de la palabra, pues ponen ídolos o ponen imágenes
en las cuales pues la gente va y adora esas imágenes, adora esos ídolos erróneamente. Pero la idea principal era que esas gentes buscaran acercarse a la palabra del Señor, buscaran del Señor. Eso era en un principio. Y los ancianos me decían que eso era lo que sucedía cuando se instituyó esa feria patronal. Posteriormente también a los pueblos les agregaban la palabra santo o san. Por ejemplo, ese pueblo que te decía se llama Santa Rosa de Lima, pero hay poblaciones como San Felipe, San Juan, San Rafael, y todos les ponen antes el san al patrono de aquel pueblo o de aquel lugar. Posteriormente, con los años, esa celebración fue adquiriendo agregándose diferentes atracciones. Por ejemplo, los juegos mecánicos, el jaripeo, la pelea de gallos, un palenque, una zona de baile, un bar, y ya aquello se había vuelto en una gran fiesta. Y preguntándole también a estos ancianos si había mucha gente que asistía a la iglesia para celebrar ese día. Y sinceramente me dijo las personas: no, joven, la mayoría de los que vamos ya somos las personas más viejas que han habitado en este lugar. Somos pocos, pero la mayoría de los jóvenes no viene. La mayoría de los jóvenes solo viene por la diversión, por la fiesta, por divertirse, o por el libertinaje, poder bailar, conocer personas, porque decían, pues viene gente de los pueblos de alrededor que los invita el comisario de este pueblo. Y cuando vienen esa gente, pues lo que se pretende con la feria, aparte de celebrar ese día, es buscar recursos para obtener dinero y mejoras en el pueblo. Eso es lo que me decían, pero no sabemos si eran mejoras en el pueblo o mejoras para ellos. Eso no lo sabemos. Entonces, la idea principal de esa fiesta tenía que ver con Dios, ¿verdad? Pero ellos, como personas, como seres humanos, la fueron modificando, cambiando, al grado de que pues ya era una fiesta donde se había mucho libertinaje. Así como lo que acabábamos de leer, había personas que ese mandamiento de Dios lo habían transformado. No era el correcto, así las personas hoy en día. Pero no nada más pasa con las poblaciones de nuestra región. También con el pueblo de Israel sucedió algo parecido. Y sucedió cuando caminaban por el desierto, cuando ya tenían más de 40 años caminando por el desierto. Y el Señor mandó un castigo al pueblo, porque el pueblo había pecado, murmuraron contra Dios y contra Moisés, y el Señor mandó serpientes ardientes que mordían al pueblo. Vamos a leerlo un poco. Números 21, 6 y 9. El Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare en ella vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Vamos a pararle ahí tantito. Entonces el pueblo reconoció que había pecado delante del Señor, ¿verdad? Que había murmurado contra Moisés y contra el Señor. Y el Señor pues no pasó por alto esa murmuración o ese pecado, y envió estas serpientes que mordían, y hubo gran mortandad en el pueblo de Israel. Vinieron al Señor y clamaron a Moisés primeramente para que él orara porque el Señor quitara esa mortandad que había en el pueblo, quitara esas serpientes. Y el Señor tuvo misericordia
del pueblo. Oyó la oración de Moisés y le dijo que hiciera una serpiente, ¿verdad? Una serpiente ardiente, y la colocara en un asta, y cualquiera que mordiera y mirara la serpiente viviría. Encontraron el favor y la misericordia de Dios, ¿verdad? Pero ¿qué pasó después? Pasaron un año, 10, 20, 30, 100, 200. Pasaron 750 años y todavía existía esa serpiente. Y no nada más existía, sino que la honraban. Honraban a esa serpiente como un ídolo. Yo estaba haciendo cuentas y digo, ya tenían 40 años caminando por el desierto. Entraron a la tierra, recibieron la tierra prometida, entraron en ella, conquistaron la tierra prometida, repartieron la tierra prometida, después clamaron por jueces, después de los jueces vinieron, clamaron por un rey, y pasaron 12 reyes antes de que viniera este rey llamado Ezequías, el cual hizo lo siguiente. El rey Ezequías hizo rey de Judá, el cual hizo lo recto delante del Señor. Y el Señor te dice el día de hoy, veíamos el título, que tus costumbres siempre honren a Dios. Y una forma de honrar a Dios es hacer lo correcto y recto delante del Señor. Así como lo hizo este rey llamado Ezequías. Segunda de Reyes 18:4. Y este rey hizo lo siguiente. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. Ya le habían puesto nombre, ¿verdad? Imagínate cuánto tiempo pasó desde el caminar en el desierto hasta ese entonces. Y también les había dicho que no adoraran los dioses de las otras tribus o de los otros pueblos, y ellos también lo hacían. Hasta que vino este rey e hizo lo correcto y destruyó todas esas cosas, mandó a quitarlas, porque el pueblo estaba en pecado. Y encontró el favor de Dios y la bendición de Dios nuevamente para el pueblo. Hizo lo bueno delante del Señor. Así es que es muy importante que nosotros hagamos lo recto delante del Señor. Y una forma de hacer lo recto delante del Señor es viviendo y obedeciendo la palabra del Señor. Siendo personas justas, personas santificadas, santas, personas en obediencia y caminando en la palabra que es la palabra de verdad, que es la de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una forma de hacer lo correcto en nuestras vidas y no arrastrados por las costumbres de lo que hay a nuestro alrededor. Quisiera terminar la lectura de Marcos 7, del 10 al 23, para entender un poco el por qué el Señor les decía que ellos desobedecían los mandamientos. Así es que acompáñame a leer Marcos 7, del 10 al 23, nuevamente en traducción lengua actual. Dice la palabra del Señor. Porque Moisés dijo, obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Y también dijo, el que maldiga a su padre o a su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes enseñan que un hijo no tiene la obligación de ayudar a sus padres. Si les dice, no puedo ayudarlos porque todo lo que tengo se lo he ofrecido a Dios. De esa manera desobedecen los mandamientos de Dios para seguir sus propias enseñanzas y hacen muchas otras cosas parecidas a estas. Luego Jesús llamó a la gente y dijo, escúchenme todos y entiendan bien. La comida que entra por su boca no los hace impuros delante de Dios. Lo que los hace impuros son los insultos, las malas palabras que salen de su boca. Cuando Jesús dejó a la gente y entró en la casa,
Los discípulos le preguntaron, ¿qué significa esa enseñanza? Él les respondió, tampoco ustedes entienden. Nada de lo que entra en la persona la hace impura delante de Dios. Lo que se come no va a la mente, sino al estómago, y después el cuerpo lo expulsa. Jesús dijo esto para que supieran que ningún alimento es impuro. Y también dijo lo siguiente: lo que hace impuro delante de Dios a la gente es lo que la gente dice y hace. Porque si alguien dice cosas malas, es porque es malo y siempre está pensando en el mal, y cómo hacer cosas indecentes, o robar, o matar a otros, o ser infiel en el matrimonio. Esa gente vive pensando solamente en cómo hacerse rica, o hacer maldades, engañar, ser envidiosos, insultar, maldecir a otros, o en ser necia y orgullosa. Lo que la gente hace y dice es lo que contamina al hombre, ¿verdad? Lo que lo hace pecar delante de Dios, lo que lo hace caminar desordenadamente delante de Dios, no cumpliendo la palabra. Y como te decía, esa negociación que te decía que tenía que hacer, la finalidad era buscar dinero, buscar recursos, y los obtenían a través de esa fiesta. Pero también esas fiestas o esas costumbres de celebraciones que tenían terminaban casi siempre mal. Terminaban en pleitos, en excesos de alcohol, en ofensas. Tal vez de vez en cuando había muertitos en el lugar. Terminaba ese libertinaje de esa fiesta erróneamente. Y esas fiestas se repetían durante 4 meses, cada 15 días en diferentes poblaciones. Y todas era con la misma finalidad, de obtener recursos. Pero lo que pasaba en aquellos lugares estaba muy alejado de la presencia de Dios, muy alejado de la palabra del Señor. Habían confundido la costumbre y la tradición que en un principio tenía que ver con buscar el favor de Dios, la bendición de Dios, el perdón de Dios y darle gracias al Señor por lo que tenían. Se les olvidó. Así es que nosotros debemos de tener mucho cuidado con las costumbres o tradiciones que llevamos en nuestra vida. Porque todas las costumbres casi tienen que ver con Dios. Cuando tú estás en tu hogar y das gracias al Señor, bendices los alimentos, es una costumbre que tú transmites a tus hijos, a tus descendientes, a tus nietos, y es una costumbre que honra a Dios. Y es una costumbre que da gracias al Señor todos los días por el gran amor y misericordia que tiene en nuestras vidas y por las provisiones que Dios pone en nuestras vidas. Pero no podemos ponernos en una burbuja, hermanos, o encerrarnos en nuestro cuarto cuando sabemos que están pasando esas cosas a nuestros alrededores, cerca de nosotros, en las escuelas, en los trabajos, en las televisiones. Viene una festividad que habla acerca del Día de Muertos, celebran el Día de los Muertos en todo el país, o posteriormente esa viene el Halloween, y son festividades o tradiciones o costumbres que están pasando a nuestro alrededor, pero nosotros no podemos encapsularnos en una burbuja y como decir que no está pasando. Pero debemos de tener la plena inteligencia que el Señor nos da, la sabiduría para poder entender o practicar lo siguiente. Si eso que estamos viendo o que está sucediendo a nuestro alrededor, primeramente honra a Dios, es correcto. Si eso que está pasando en nuestros alrededores o que estamos viendo edifica el templo de Dios, que soy yo, que es donde habita el Espíritu Santo y donde habita el Espíritu Santo en tu vida, porque tú eres templo del Espíritu Santo, está bien. Si eso edifica a nuestra iglesia, la casa del Señor, está bien. Y si eso te identifica a ti como hijo de Dios, como creyente en nuestro Señor Jesucristo, está bien.
Si no es así, hermano, si no edifica, si no honra al Señor, si no edifica el templo de Dios, si no edifica la iglesia y no te identifica a ti como hijo de Dios, recházalas. No tiene caso que te detengas en ellas. Porque en tu vida siempre debes de vivir honrando a nuestro Señor. Y esa es una forma de hacerlo correctamente. Vamos a dar gracias, hermano. Vamos a dar gracias por esta palabra que el Señor ha puesto el día de hoy en nuestra mente. Acompáñame a hacer una oración allí en tu casa y dile: Padre poderoso, te doy gracias, amado Señor. Gracias, bendito Rey, por esta enseñanza que has puesto en nuestro corazón y en nuestra mente. Gracias, Señor, porque yo quiero hacer las cosas que te honren con mi vida misma. Que las cosas que suceden a mi alrededor sean cosas que sirvan para edificar el templo que tú nos has formado en nosotros, ese templo donde habita tu Espíritu Santo. Que también edifique nuestra iglesia donde nos reunimos como hermanos para honrarte y glorificarte, Señor. Y también que me identifique como hijo de Dios. Te damos gracias, Señor. Y te pedimos perdón, Señor, si en algún momento, en tiempos pasados, desconocíamos de la palabra, Señor. Desconocíamos por ignorancia, por no saber, por no buscar, Señor. Y practicábamos esas cosas en nuestra vida. Hoy te pido perdón, Señor, y te doy gracias, Señor, porque en algún momento, Señor, tú abriste mis ojos y mis oídos para no cometer esas situaciones, para no seguir haciendo esas acciones y esas obras que no son de tu agrado. Yo te doy gracias, Señor, y clamo a ti, Espíritu Santo, para que sigas guiando nuestras vidas, sigas llevándonos a la luz y por los caminos de verdad que son la palabra de nuestro Señor. Te damos gracias, Señor, y también te pedimos por bendición para tu pueblo, Señor, para que las necesidades que tienen cada uno de ellos en sus hogares, Señor, que tú conoces, las ponemos en tus manos. Te damos gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestra vida y te decimos que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Rey de Reyes. Y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios te bendiga, hermano.